Buenos días a todos, hermanos, muy bienvenidos a un culto más de nuestra iglesia, Iglesia Bautista El Buen Pastor de Toledo. No estamos confinados por el coronavirus, gracias a Dios. Estamos un poco confinados por la nieve, que ha sido tremenda. Aclaro esto para los que nos ven que no son de nuestra iglesia y están en otros países y dicen y otro culto por Zoom. ¿Por qué? Pues porque está muy peligroso caminar por las calles, están llenas de hielo, es difícil aparcar, hay nieve por todos lados, así que damos gracias a Dios porque ya empiezan a subir las temperaturas esta semana. Así que muy posiblemente el siguiente culto ya será presencial y por Zoom. Así que bueno, vamos a empezar dando gracias a Dios por este hermoso día que nos regala y porque podemos estar juntos una vez más. ¿Sí? Vamos a orar. Oramos. Padre bueno, Señor, quiero agradecerte por esta oportunidad de estar juntos como familia, como iglesia, aquí en Zoom. Agradezco por cada uno de los hermanos que se ha conectado. Señor, bendícele grandemente durante este culto. Señor, háblanos, habla nuestras vidas, que podamos salir más edificados de este culto. Señor, que tú te puedas glorificar y que podamos edificar tu nombre, Señor, glorificarlo, ponerlo en alto, Señor, darte toda la gloria y la honra que te mereces en este día, porque es tuyo, es tu día, Señor. Y gracias, Padre, por todas las bendiciones tan hermosas que nos das, Señor. Bendice este tiempo en nombre del Señor Jesús. Amén. Ay, muy bien. Pues os voy a dar unos anuncios sobre esta semana. Mañana reunión de hombres a las 8. Tenéis que reuniros en casas por un número pequeño de grupos. Sé que ya sabéis cómo manejaros entre vosotros. Sé que mañana a las 8 tenéis que estar todos conectados, ¿vale? Para ser bendecidos y ser edificados unos a otros. Reunión de oración los martes a las 7 de la tarde por Zoom. Jueves también, 7 de la tarde, estamos en Apocalipsis, capítulo 6. Así que si queréis estudiar y engancharse a este estudio, que está siendo de mucha bendición. Bueno, luego también los sábados, reunión de adolescentes 4:30 por Zoom y ya está. Y es eso. Sí, para el sábado. Para el domingo tenemos escuela dominical, como va a ser ya presencial, a las 10:30 en nuestra iglesia y luego a las 12 el culto. Ya sabéis que ambos son también transmitidos vía Zoom, ¿vale? Creo que eso es todo. Y bueno, vamos entonces a abrir nuestras Biblias en Primera de Juan, ¿sí? Primera de Juan, capítulo 1, versículos del 3 al 7, y después de esto vamos a cantar y alabar a nuestro Señor. Así que vamos a leer la palabra con esta actitud de adoración al Señor, que es un pasaje muy bonito que el Señor ha puesto para nosotros hoy. Primera de Juan 1, de 3 al 7. Y dice así: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Qué hermosa promesa. Empezamos fuerte, empezamos con una canción fuerte que dice que fue pagado un alto precio para que nosotros podamos disfrutar de esta comunión. Entonces dice esto, ¿no? Tenemos comunión unos con otros, con los otros. Es una bendición, es un regalo que nos da Cristo por esta vida cristiana que tenemos, por esta vida en Cristo. Y dice la sangre de Jesucristo. Su Hijo nos limpia de todo pecado. Y este fue el precio
que se pagó por esta hermosa comunión que tenemos. Aunque sea por Zoom, estamos juntos alabando al Señor como familia. Así que empezamos cantando esta canción Alto Precio y nos ponemos de pie si queréis, o donde queráis, como queráis alabar al Señor y cantar esta canción Alto Precio. Amén, gloria a Dios. Y en el versículo que hemos leído, el último, el 7, dice así: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Tenemos un Dios tan poderoso que es capaz de
limpiar y perdonar nuestro pecado. Así de grande es nuestro Dios. Eso es un milagro porque yo no soy digna, ni nosotros, ninguno de nosotros. Pero Dios es tan grande y tan poderoso que lo hace. Y este es el Dios que adoramos hoy. Así que con fuerza y energía vamos a cantar el Dios que adoramos. Amén. Un gozo y un placer poder adorar a este Dios junto a vosotros, mis amados hermanos, y alabar como iglesia juntos. Qué grandioso es.
Y quiero leer otro versículo del mismo capítulo, que lo conocemos, vamos, muchos de memoria, que es el 1.9, 1 Juan 1.9, que dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuán grande es este Dios, ¿verdad? Cuán grande. Así que vamos a aprovechar y vamos a cantar Cuán grande es Dios. Estas canciones las eligió la hermana Maribel porque ya las tenía listas para el culto presencial, pero seguramente que su corazón rebosa de agradecimiento por tener un corazón tan grande y un Dios tan grande como es el nuestro. Y si no es así, que me desmientan, no sé si está por ahí, pero sé que en su corazón está el hecho de alabar a un Dios tan grande que perdona todo pecado. Así que vamos a hacerlo. Cuán grande es Dios. Alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla su voz, tiembla su voz.
En Lucas 7 hay una historia que quiero leer y recordar en esta mañana. Lucas 7, 37 y 38. Dice así: entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Vamos a cantar Perfume a tus pies. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que mostrarme y adorar. Cuando pienso en cómo he sido, hasta dónde me has traído, me asombro de ti. No me quiero conformar, en probarte quiero más. No me quiero conformar, en probarte quiero más. Quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir, conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Cuando pienso en tu mano, mira así hemos llegado por tu fidelidad. No me quiero conformar, en probar quiero más. No me quiero conformar, en probar quiero más. Quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir, conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus Amén. Y este es el desafío, que nuestra vida sea como un perfume a los pies del Señor, porque Él es grande, porque es digno, porque así se lo merece, y que no sea en un momento de alabanza nada más, que sea una actitud de adoración durante toda la semana, durante todo el año, durante toda nuestra vida. Amén. Así que sin más, os voy a dejar con nuestro hermano pastor, que va a traer la palabra esta mañana. Y aquí estamos. Vamos a seguir con nuestro estudio de Éxodo capítulo 25. Retomamos ya el libro de Éxodo, ahora sí. Y la verdad que es un libro un poquito
a veces complicado de aprender o de estudiar, o uno pregunta ¿para qué? ¿No? Así que vamos a orar y vamos a pedirle que el Señor nos hable en esta mañana y luego voy a compartir la diapositiva. ¿Vale? Mientras voy a poner aquí y oramos. Padre bueno, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque viva y eficaz. Gracias, Señor, porque tú no dejaste nada al azar. Todo lo que escribieron, Señor, los hombres que fueron inspirados por ti tiene un propósito, Señor, para nuestras vidas. Y te pedimos, Señor, que en esta mañana tú nos enseñes a buscar, a escudriñar en la palabra, a encontrar aquellas cosas, Señor, que tú tienes escondidas para nosotros y que podamos, Señor, aprender más de ti. Que todo esto, Señor, nos lleve a tomar compromisos de fe para ti, Señor, y a cambiar nuestras vidas, aquellas cosas que están mal, para ser más semejantes a ti y ser animados en aquellas que vamos en el camino correcto para avanzar, Señor, y seguir hacia ti. Gracias, Padre, por todo ello. Gracias, Señor, por el tiempo que te tomaste para que nosotros podamos tener este libro. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Voy a compartir la pantalla. A ver si me queda ahí. Vale. Éxodo capítulo 26. ¿Vale? Y una de las cosas que me llama la atención es que cuando leemos estos capítulos, tratamos, sobre todo cuando nos ponemos la meta de leer la Biblia en un año, son los capítulos que a veces no los entendemos, nos aburren un poco, tratamos de leerlos rápidamente y creemos que solo son instrucciones para hacer una tienda, el tabernáculo. Y como hoy no tenemos la necesidad de hacer una tienda, podemos llegar a creer que no es tan importante estudiarlo o ver cómo afecta hoy a nuestras vidas. Así que nos da un poco a veces igual y pasamos estos capítulos muy rápido, igual que las genealogías. Pero, siendo sinceros, tenemos que tomar un tiempo para estudiarlo porque tiene mucha simbología. Y toda esa simbología nos tiene que enseñar algo. Además, no solamente fue escrito para el pueblo de Dios, sino que fue escrito para cada uno de nosotros. Toda la palabra, dice, es inspirada por Dios, como vamos a ver ahora más adelante. Ahora, me llama mucho la atención este Éxodo capítulo 26, bueno, 25, 26, 27, 28, y vamos a ver después la construcción de este tabernáculo, porque esto es simplemente la primera parte, que parece un manual del IKEA, o no sé si lo habéis visto. Da todo sumamente detallado, hay que poner esto así, esto asá, y pasa que cuando no leemos nosotros los manuales del IKEA, no sé si alguno de vosotros ha comprado algún mueble de IKEA, después sucede que una puerta cierra torcida, que un cajón no se abre. Conocí a una persona, que no voy a dar nombre, que se compró un mueble muy bonito del IKEA y dijo, estos de IKEA no lo hacen bien seguros, así que lo voy a encolar. Y hasta le puso cola para agregarle cosas a este mueble del IKEA. Terminó olvidándose de poner unas guías que iban antes de encolarlo, después ya no se podían poner, y el pobre mueble quedó siendo más un cuadro inútil, que solamente se veían los cajones porque las tuvo que pegar como tapa que lo que realmente era. Pero cuando vemos todo esto, me llama mucho la atención. Vamos a ver que en Éxodo 26 le dice, ahora ¿no? Lo que te mostré en el monte, y le empieza a dar cada una de las cosas totalmente detalladas, medidas, cómo hacerlas, el por qué. Vamos a ver que hay oro, que hay plata, que hay bronce, que no es todo igual, que había lino torcido, que había un montón de cosas aquí que todo tiene una simbología, sobre todo para el pueblo, y que de esa simbología nosotros podemos aprender muchísimo. Pero, ¿qué pasa? Que, como a todos, ¿a quién le gusta leer los manuales? Y terminamos haciendo las cosas no de la manera correcta. Así que el desafío es que leas todo el manual, que podamos empezar a ver cómo se arma todo esto y qué influencia tiene en nuestra vida, que no nos saltemos páginas a la hora de leer la Biblia, porque cada una es importante, que nos concentremos en lo que vamos a estar leyendo, porque si Dios lo dejó escrito ahí con tanto detalle, por algo es. Otra de las cosas muy importantes al leer estos capítulos es que Dios nos puede hablar a cada uno de una forma individual, independiente. Cada uno puede encontrar un tesoro escondido allí, en algo que le recuerde algo de la Escritura o algo que tiene que cambiar, y que eso solamente lo vamos a conseguir pidiendo la sabiduría de Dios a la hora de estudiar estos pasajes y pidiendo a Dios que el Espíritu Santo nos enseñe. Así que no nos frustremos cuando leemos estos capítulos, cuando no entendemos algo, sino que busquemos ayuda. Y a veces hay comentarios, hay libros como Usos y Costumbres y demás, que nos dicen para qué se usaba cada elemento o cada color, y a la hora de entender por qué Dios pidió eso, vamos a entender
mucho mejor, que es lo que Dios estaba tratando de mostrarnos a través de la construcción de este tabernáculo. Así que para poder ver cuántas riquezas hay en este pasaje, no tenemos que ignorar nunca, nunca que toda la Escritura, como dice 2 de Timoteo 3:16, Pablo nos decía que toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, pero con un fin, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Una buena obra es la adoración a Dios. Y si todo el tabernáculo era el lugar de adoración, quizás vamos a encontrar tesoros allí de cómo ordenar nuestra vida, qué es lo que a Dios le agrada y qué no, para saber cómo presentarnos a adorar a Dios. Sigamos a Romanos, capítulo 15, versículo 4, dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé a vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús. Así que toda la palabra es inspirada por Dios, como veíamos en 2 de Timoteo 3:16, y vamos a ver algunos capítulos. Y cuando leemos estos capítulos, preguntémonos, ¿qué nos enseña Dios aquí? ¿En qué me redarguye esto que estoy leyendo o que estoy tratando de investigar? ¿En qué me corrige? ¿En qué me instruye? ¿En qué me entrena? ¿En qué me guía hacia la justicia? Para hacerme más justo, obviamente, ¿no? Porque cuando Dios nos guía a justicia o en justicia, es para que seamos justos delante de Dios. Ahora, yo sé que hay algunos que tomamos esto y decimos, wow, yo puedo ser más justo delante de Dios. En nuestra vida práctica, sí. Ya sabemos, como veíamos en Job, que posicionalmente somos justificados por Cristo, somos santificados en Cristo Jesús, y como la palabra dice, no podemos agregar ni quitar nada a la obra de Cristo, pero también dice que debemos vivir en santidad y debemos vivir en justicia. Por tanto, esto va a implicar de que cada una de las cosas que vamos a leer tiene que tener una connotación práctica, una aplicación para nuestra vida, y no simplemente pasarla como, wow, esta es la lista cuando vamos a comprar de todo lo que el pueblo tenía que traer y no entender para qué. Así que al leer Éxodo 26, y si empezamos sin empezar a ahondar mucho, vamos a ver de que Dios es un Dios de orden, un Dios de buen gusto, vamos a ver que están las cosas hechas perfectas, es un Dios de detalles, no se le escapa nada, ni nada está hecho por casualidad o al azar. No es como nosotros que a veces vamos improvisando sobre la marcha, no, Dios tenía todo bajo control. Así que Éxodo 26 es el desafío, ¿no? Para construir un tabernáculo que representaba la morada de Dios en la tierra. Eso es algo que tenemos que tener presente. El tabernáculo iba a ser la representación, no podía contenerla una tienda a nuestro Dios, ¿no? Donde la tierra es el estrado de sus pies, pero sí iba a ser la representación simbólica de la morada de Dios, de un Dios perfecto. Así que cuando vemos todo este tabernáculo, también tenemos que pensar de que es la morada de Dios, que es Cristo, ¿no? Y que es el templo más adelante, ¿no? Lo que pasó a ser el templo. Así que yo, cuando veía esto, ¿no? De la morada de Dios y demás, y del templo, me venían pasajes a la mente como quizás 2 de Corintios 6:14, donde a veces usamos la primera parte para, ¿no? Para hablar de nuestras parejas o de los negocios, y dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte del creyente con el incrédulo. Pero fíjate el versículo 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Nosotros somos ese tabernáculo. Dios dijo, como Dios dijo, sigue diciendo el pasaje, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid del medio de ellos, apartaos, dice el Señor, no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis por hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. Así que aquí vemos que nosotros, nuestra vida, va a ser el templo del Dios viviente. Nosotros somos ese templo del Dios viviente. Somos esa representación de la morada de Dios en la tierra. Y cuando las personas ven a nuestra vida, ven lo mismo que veían en el tabernáculo. Por eso el tabernáculo tenía tantos detalles,
Por eso el templo tenía tantos detalles, por eso no se escapaba nada, por eso no estaba nada puesto al azar, porque todo iba a mostrarnos el carácter, la persona, la magnificencia, la deidad y la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Cosas que nuestra vida tienen que reflejar, porque somos el templo. Cuando alguien entra a nuestra vida, cuando abrimos nuestro corazón a una persona, ¿qué es lo que ve? Si vamos a 1 Corintios 6:17, dice: pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Fíjate versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y no sois vuestros? Porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Al igual que el tabernáculo. Era de Dios. Dios lo diseñó. Nosotros fuimos diseñados por Dios. Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Así que en el tabernáculo tenemos que encontrar cosas que van a mostrar la imagen de Dios y nos van a mostrar cómo es Dios. Y es lo que nosotros tenemos que reflejar. Así que si estoy siguiendo y leyendo el manual que Dios dejó para construir mi vida, debo tener cuidado de prestar atención en los detalles, porque los detalles son los que van a hacer que la obra de Cristo sea visible en cada área de mi vida. Y para esto surge una pregunta, y es si le estoy dando realmente la importancia que tiene al templo de Dios, o simplemente estoy construyendo el templo. ¿Qué me refiero simplemente construyendo el templo? Que lo estoy haciendo a mi manera, que lo estoy haciendo como yo creo que tiene que ser el templo de Dios. O sea, yo estoy construyendo mi vida como yo creo que tiene que ser, no importa si refleja mucho lo que Dios quiere que yo refleje, pero lo que yo pienso y lo que yo opino está antes que Dios, está primero. Y eso podría haber pasado aquí, quizás en el tabernáculo, si no leían bien todo esto, y vamos a ver que esto se repite más adelante en la construcción, porque primero leen el manual y después empiezan nuevamente a repetir los detalles en la construcción, así que algunos vamos a ver ahora y otros a partir de Éxodo 33, que vuelve a tomar toda la construcción. Pero fíjate, somos templo. Nosotros tenemos que reflejar a Dios y tenemos que construir nuestra vida con las instrucciones que Dios ha dejado en su palabra. No podemos construir nuestra vida, que es templo de Dios, que es lo que va a mostrar la imagen de Dios, que es la representación de Dios aquí, como nosotros queramos, porque si no, mostraremos un Dios diferente. Imagínate que en este templo, como vamos a ver ahora, en vez de bordar querubines, bordaban baales o bordaban otros dioses. La gente iba a ver otros dioses, iba a confundir al Dios de los hebreos con otros dioses. Y no es que los querubines sean dioses, sino que sabemos que guardaban la santidad de Dios, como vamos a ver ahora, que también va a mostrar algo. Pero si nosotros no cuidamos los detalles al construir nuestra vida con la palabra de Dios, podemos mostrar una imagen errada y hacer un templo errado, creyendo, bueno, no creyendo, engañándonos a nosotros mismos que lo estamos haciendo para Dios. Así que cuando leamos este capítulo, vamos a preguntarnos, ¿qué es lo que tengo que cambiar en mi vida? ¿Qué estaba haciendo mal? ¿Qué estaba poniendo mal? No estaba cubriendo de oro esto, no estaba haciendo aquello que va a representar la santidad, no estaba haciendo, ¿qué es lo que no estaba haciendo? Y aquellas cosas que sí estamos haciendo, construyendo, vamos a animarnos a seguir adelante. Así que vamos a leer este capítulo de Éxodo 26 con esto en mente. ¿Cómo construimos el templo de Dios? Éxodo 26. Comienza con un título que es el tabernáculo, esta tienda grande que tenemos allí, ¿no? Y dice, harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí. Y lo harás con querubines de obra primorosa. En otras versiones dice majestuosas. Algo enorme, grande, en belleza y en esplendor. La longitud de la cortina de 28 codos y la anchura de la misma cortina de 4 codos. Todas las cortinas tendrán una misma medida. 5 cortinas estarán unidas una con la otra, y las otras 5 unidas una con la otra. Y harás lazadas de azul en una orilla de la última cortina de la primera unión. Lo mismo harás en la orilla de la cortina de la segunda unión. 50 lazadas harás en la primera cortina y 50 lazadas harás en la orilla de la cortina que está en la segunda unión. Las lazadas estarán contrapuestas, la una
a la otra. Harás también 50 corchetes de oro, con los cuales enlazarás las cortinas la una con la otra y se formará un tabernáculo. Harás asimismo cortinas de pelo de cabra para una cubierta sobre el tabernáculo. 11 cortinas harás. La longitud de cada cortina será de 30 codos y la anchura de cada cortina de 4 codos. Una misma medida tendrán las 11 cortinas. Y unirás 5 cortinas aparte y las otras 6 aparte, y la doblarás, la sexta cortina, en el frente del tabernáculo. Y harás 50 lazadas en la orilla de la cortina al borde de la unión y 50 lazadas a la orilla de la cortina en la segunda unión. Harás asimismo 50 corchetes de bronce, los cuales meterás por las lazadas y enlazarás las uniones para que hagan una sola cubierta. Y la parte que sobra de las cortinas de la tienda, la mitad de la cortina que sobra, colgará a espaldas del tabernáculo. Y un codo de un lado y otro codo del otro lado, que sobra a los largos de las cortinas de la tienda, colgarán sobre los lados del tabernáculo, a un lado y al otro, para cubrirlo. Harás también la tienda una cubierta de pieles de carnero teñida de rojos, y una cubierta de pieles de tejones encima. Y harás para el tabernáculo tablas de madera de acacia que estén derechas. La longitud de cada tabla será de 10 codos y de 10 codos y de codo y medio de anchura. Ay, perdón que me fui a la última diapositiva. Un momento que vuelvo, que se me fue la nota. Aquí. La longitud de cada tabla será de 10 codos y de codo y medio de anchura. Versículo 17. 2 espigas tendrá cada tabla, para unirlas la una con la otra, y así todas las tablas del tabernáculo. Harás pues las tablas del tabernáculo, 20 tablas al lado del mediodía, al sur, y harás 40 basas de plata debajo de las 20 tablas. 2 basas debajo de una tabla para sus 2 espigas, y 2 basas debajo de otra tabla para sus 2 espigas. Y al otro lado del tabernáculo, al lado norte, 20 tablas, y sus 40 basas de plata, 2 basas debajo de una tabla y 2 basas debajo de otra tabla. Y para el lado posterior del tabernáculo, al occidente, harás 6 tablas. Harás además 2 tablas para las esquinas del tabernáculo en los 2 ángulos posteriores, las cuales se unirán desde abajo y asimismo se juntarán por alto con un gozne. Y serán con las otras 2, serán para las 2 esquinas. De suerte que serán 8 tablas con las basas de plata, 16 basas, 2 basas debajo de una tabla y 2 basas debajo de otra tabla. Harás también 5 barras de madera de acacia para las tablas de un lado del tabernáculo, y 5 barras para las tablas del otro lado del tabernáculo, y 5 barras para las tablas del lado posterior del tabernáculo al occidente. Y la barra del medio pasará por el medio de las tablas de un extremo al otro. Y cubrirás de oro las tablas, y harás un anillo de oro para meter por ellos las barras, también cubrirás de oro las barras. Y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. También harás un velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, y será hecho de obra primurosa con querubines. Y lo pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia cubiertas de oro, con sus capiteles de oro, sobre las basas de plata. Y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí el velo dentro del arca del testimonio, adentro. Y el arca del testimonio y aquel velo os hará la separación entre el lugar santo y el santísimo. Pondrás el propiciatorio sobre el arca del lugar en el lugar santísimo, y pondrás la mesa fuera del velo y el candelabro enfrente de la mesa al lado sur del tabernáculo, y pondrás la mesa al lado del norte. Harás para la puerta del tabernáculo una cortina azul, púrpura, carmesí, de lino torcido, obra de recamador. Fijaros que esta última no tenía los querubines. Y hará para la cortina 5 columnas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oros, y sus capiteles de oro, y fundirás 5 basas de bronce para ellas. Aquí tampoco vemos plata, sino que vamos a ver bronce. Pero vamos a empezar con las cortinas. Me llama mucho la atención el detalle de las cortinas. No solamente que estaban puestas, estaba leyendo en un libro, para que aproximadamente pesen cada cortina entre 30 y 35 kilos.
¿vale? Me hace acordar a las maletas del aeropuerto. Así que hasta en eso tiene cuidado el Señor para cuidar el peso que podía llevar cada persona. Cada una iba enganchada, iban cosidas en grupos de 5, como vimos. Pero vemos que la primera de las cortinas de lino, ahí en Éxodo 26, del 1 al 7, eran 10. Después vamos a ver que hacen 11 cortinas para el segundo detalle. Dice, cada detalle de esta cortina, por ejemplo, tiene un significado especial y que me gustó estudiar en la Escritura. Hay cosas que tenemos que ver y que son interesantes como eran para el pueblo. Y dice que el pueblo, el azul, las cosas de color azul, siempre la relacionaba con lo celestial y con lo que venía del cielo. Voy a dar primero los colores, después vuelvo para atrás. El púrpura era el color de los reyes, el carmesí, el color de la sangre, y el blanco, el color de la santidad. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque me hace acordar a la misma imagen que veíamos hace poco en Apocalipsis. Cada una está representando una de las formas que se veía al Hijo de Dios en los evangelios. Por ejemplo, si vemos en Juan 1:1, dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ellas. Un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, él vino y dio testimonio para que se diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por él. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo que estaba en el cielo fue hecho carne, y habitó entre los hombres, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cuando vemos el color púrpura, me hace acordar al Evangelio de Mateo, que presenta a Jesús como el rey, porque el púrpura era el color que se veían los reyes. En aquel entonces solo la capa de los reyes o la ropa real venía con estos colores. Cuando veo el carmesí, ese rojo fuerte, ese rojo sangre, me hace acordar al Evangelio de Marcos, donde va a presentar a Jesús como el siervo sufriente, el siervo sacrificado, a Jesús como el Salvador, el siervo sacrificado. Y cuando veo el lino blanco, me hace acordar al Evangelio de Lucas, porque el blanco va a representar la santidad y la perfección en la tierra. ¿Y cómo presenta Lucas a Jesús? Como el hombre perfecto, el hombre que vivió de forma perfecta. Así que cada uno de estos colores ya tenía un significado para el pueblo en sí mismo. Estas cortinas estaban enganchadas entre sí con oro, que va a hablar de la deidad, y con el azul, que va a hablar de la procedencia, el celeste, el cielo. Por tanto, ya aquí tenemos un poco del carácter o lo que iba a ser la persona de Cristo. No solamente eso, sino también que veo que tenía unos querubines, dice, de obra glamurosa. Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Quedaros con eso. Lino estaba todo trabajado en estos colores, ya tenía un significado, para nosotros también lo tiene, y tenían los querubines. La segunda cubierta eran 11 cortinas, porque tenía el propósito de tapar la primera y que no se viera nada de la primera cortina. Ahora vamos a ver por qué no se podía ver nada desde el exterior. Esta cortina estaba hecha de pelos de cabra, ¿vale? Y los pelos de cabra o de camellos eran los usados por los profetas. Hablaba de quién iba a ser Jesús, el cumplidor de la profecía, aquel que iba a cumplir y que iba a profetizar, y que él mismo dijo, volveré. Eso es una profecía, volverá por nosotros. También habla de los machos cabríos, porque estaba allí con pelos de cabra, y era lo que significaba, y me hace acordar mucho a lo que significa los machos cabríos, cuando en Levítico ponían a los dos machos cabríos, uno era sacrificado y el otro se iba al desierto y no volvía nunca más, representando de que en ellos se cargaba el pecado del pueblo. O sea que esta cubierta de pelos de cabra también le iba a recordar al pueblo el sacrificio de Cristo en una cruz y el macho cabrío llevándose los pecados lejos del pueblo, como Cristo lo hace con nuestra vida. Si vemos esta vez esta otra cortina, ya no habla de la deidad, sino que los corchetes
que la unían, estos ganchos, eran de bronce, porque el bronce va a hablar del juicio. Siempre el bronce hablaba del juicio. En ese juicio donde Cristo fue culpable, no por sus pecados, sino por pagar mi culpa, por llevar mis pecados. Así que cuando entraban y estaban armando el tabernáculo, estaban viendo toda una simbología de lo que iba a ser el Mesías, el Redentor, del precio que iba a pagar. Porque la tercer cubierta va a hablar de ¿qué? Pieles de carnero teñidas de rojo. Y cuando nosotros nos vamos a Génesis, capítulo 22, vemos que allí estaba Abraham con su hijo y de repente no había para hacer sacrificio ni nada, y Dios le dijo, y Abraham le dice, bueno, Dios va a proveer, ¿y qué es lo que provee? Un carnero que estaba enredado por sus cuernos y fue el holocausto en reemplazo del hijo de Isaac para darnos vida. Así que tenemos ese rojo teñido de carmesí hablando de la sangre de Cristo que nos cubre y que nos permite llegar al lugar santísimo, porque Él carga nuestro pecado y lo aleja de nosotros, porque Él era Dios, venía desde el cielo, porque fue el hombre perfecto, porque fue el siervo sacrificado y porque vivió esa vida de santidad. Así que todo esto ya nos van hablando las cortinas, pero el cuarto, me preguntaba yo, ¿por qué? Y si miramos ya la tercera y cuarta cortina, no tiene una descripción de las medidas o cómo hacerlas, las primeras. Pero eso lo vamos a dejar para más adelante, porque una eran 10, porque la otra eran 11, también tiene una numerología que es importante ver. La cuarta, nuestra Biblia pone tejones, hay una traducción que no me gusta nada que dice delfines, no voy a decir cuál es, pero la palabra que usa en el hebreo hace referencia a un roedor que vive en el desierto, por eso lo más acertado para identificarlo es un tejón. Era un animalito de pelo duro, rojizo, feo, ¿vale? Que no tiene mucha gracia. Y yo decía, ¿por qué la última cortina, la más fea, la cortina que no tiene gracia? ¿No? ¿Es solamente para cubrir el agua que la ponían allí o para qué? Y de repente se me viene a la mente un pasaje en Isaías 53, versículo 2, donde dice, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de la tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo, para que no le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y cómo escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Esta piel era la menos estimada, era la que sobraba, la que nadie quería, la más fea. Así que el tabernáculo, siendo tan glamuroso y tan precioso, estaba cubierto con esta tela, con esta cuero, con este material que no tenía gracia ninguna. ¿Para qué tanto trabajo? ¿No? Y decía, ¿por qué tanto trabajo en la primera cortina si nadie la va a ver? Pero ya vamos a ver un poquito más adelante de eso. Así que cuando estudiamos el material, vemos que cada una de las cortinas tiene ya un mensaje en sí mismo. También vemos que la cortina que tenía que armar, ya no solamente las que iban a cubrir, sino la que separaba el lugar santo del Santísimo, iba a ser igual que la primer cubierta. Iba a tener los querubines, iba a ser de lino, iba a tener su representación. Versículo 1 dice, harás tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí, y lo harás con querubines de obra primorosa o majestuosa. Pero esta cubierta me llama la atención que solo se puede ver de adentro. ¿Te has dado cuenta? De afuera ya estaba cubierta por los pelos de cabra, estaba cubierta por el rojo carmesí de los machos cabríos, estaba cubierta por los pelos de tejón que no eran muy agradables, pero solamente se podían ver de adentro. ¿Y quiénes podían ver esta obra preciosa, estos querubines, esta representación del cielo en la tierra? Solamente aquellos que pasaban por la puerta del tabernáculo y podían entrar al lugar santísimo. Al lugar santo y al lugar santísimo, porque cubría todo. Ahora después vamos, santo y santísimo lo vamos a ver unos capítulos más adelante porque lo detalla mucho mejor. Pero venía a mi mente Juan, capítulo 10, versículo 7, donde dice, volvió pues Jesús a decirle, de cierto os digo que yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Así que el tabernáculo nos enseña que solamente vamos a poder ver la gloria, la majestad del cielo, de nuestro Señor Jesucristo, si pasamos por la puerta. ¿Y quién es la puerta? Cristo. Tenemos que poner nuestra fe en Él para poder pasar por esa puerta. Por eso la primera cortina que vimos, la de la entrada, no tenía, solamente se veía
estaba hecha de azul, pero vemos que no tiene todos los querubines ni la majestuosidad de las cortinas que estaban adentro, ni de la que separa el lugar santo con el Santísimo, ni de la que cubría. La última, la de la puerta, era simplemente imagen de Cristo con el lino en los 3 colores, en los 4 colores. Pero yo decía esto, ¿no? Y entonces digo, bueno, ¿qué tiene la puerta esta? Y empecé a mirar la puerta, y me llamó la atención que son las columnas, las columnas. Y las columnas eran de madera de acacia, que la madera de acacia para ellos representaba lo que no se corrompe. La madera de acacia nos va a hablar de la humanidad incorruptible de Cristo. Cristo fue 100% hombre, pero nunca perdió su deidad. Por eso estas columnas estaban recubiertas de oro, porque el oro muestra la deidad. Ahora, en estas puertas, en estas columnas que estaban en las puertas, también tenían unas basas, como vimos, que estaban separadas del resto de las tablas. A ver si las pongo por aquí en la imagen. Estaban separadas. Ahora vamos a ver, las basas, como veis allí, de plata, ¿no? Tenían más o menos una forma, eran la base, puede ser más o menos, no se saben cómo eran, pero sí soportaban las maderas de pie, que no eran pequeñas, tenían casi 4 metros de altura. Pero vemos que estas tablas, ¿no?, estaban sobre el bronce, nuevamente mostrando ¿qué? El juicio. O sea que la puerta, Cristo es la puerta porque Él pasó por el juicio y fue declarado perfecto. Porque Él pudo limpiar nuestros pecados y por eso es la puerta que nos puede introducir al lugar santo y al lugar santísimo. Si no pasamos por la puerta, si no pasamos por el juicio de Dios donde Cristo, si ponemos nuestra fe en Él, es nuestro abogado, nunca podremos ver la majestuosidad del cielo. Nunca llegaremos a la presencia de Dios si no es por medio de Cristo. Todo eso lo veo solamente con las cortinas. Es lo que, buscando un poquito lo que significa cada uno, nos dice. Si buscamos y miramos allí Éxodo del capítulo 26, del versículo 15 en adelante, vamos a ver nuevamente la descripción de las maderas que cubrían toda la vuelta del tabernáculo. Nuevamente maderas de acacia, bañadas en oro. Dijimos, la madera de acacia era el símbolo de la humanidad incorruptible de nuestro Señor, el oro de la deidad. Pero esta vez están sobre basas de plata, no basas de bronce. Fíjate que solamente la puerta hablaba del juicio, pero las basas de plata no solamente va a hablar del precio que Cristo tuvo que pagar, el precio de la redención, como vemos en Levítico y demás, sino que va a hablar de la santidad. La plata se identificaba con la santidad. Y me gustó tanto ver que todo el tabernáculo está separado del mundo por la plata. ¿Te has dado cuenta que toda la vuelta es plata? Y recién ahí están las maderas y recién ahí se edifica todo el tabernáculo. Las basas de plata nos separan del mundo. La santidad nos tiene que separar del mundo. No podemos vivir en el mundo si queremos construir un templo para Dios. Tenemos que vivir separados de esta tierra, separados de este mundo para construir para el Señor. Así que vemos allí estas basas y como cada una de las cosas nos iba a hablar de nuestro Señor Jesucristo. Nada fue hecho al azar. No solamente vemos que las basas de plata tenían el significado de la separación del mundo, estaba todo el tabernáculo separado del mundo por una base de plata, de las basas de plata para las maderas, sino también veo que habla de las espigas. Y allí habla de que había 2 espigas y un núcleo central, ¿no? Y vamos a ver que esas espigas más la barra central van a representar a nuestro Señor, porque es lo que unía tabla con tabla. Habla de la Trinidad, a la cual adoramos como nuestro Dios. No solamente va a hablar de la Trinidad, sino que vemos que el Espíritu Santo estaba en medio, porque en medio, cuando estaba todo el tabernáculo armado, era invisible. No sé si lo alcanzás a ver ahí en el dibujo, la que dice barra, Éxodo 26, 28, pasa por el medio. Había 2 espigas que las unían a las basas, 2 espigas que las unían tabla con tabla y una barra que pasaba en el medio y 4 barras que pasaban por fuera. Y yo decía, wow, estas 4 barras es lo que sostienen la unidad del templo de Dios, la unidad de lo que Dios quiere. Y estaba pensando, ¿qué nos sostiene a nosotros como iglesia? ¿Y sabes qué vino a mi mente? Hechos 2:42. Unidos por la doctrina de los apóstoles, una barra. La comunión de los unos con los otros, otra barra.
El partimiento del pan, la recordación de quién es nuestro Señor y cómo se sacrificó, otra barra. Y las oraciones. Eran las 4 cosas que unían a la iglesia. ¿Y cuál es la que no se ve? El Espíritu Santo que estaba en medio de ellos. Por eso el Espíritu Santo puede ser representado por la barra que pasaba en medio de todas las tablas y era la que daba fuerza a la unidad y la primera que era puesta, porque si no el resto no se podían colocar. Se iba metiendo la barra mientras iban calzando basa con basa y luego se metían las barras largas. Así que ya vemos que aquí también está hablando de nosotros y de la unidad que tenemos que tener y en qué tenemos que basar nuestra unidad. No solamente en lo que pensamos o en lo que creemos, sino en la sana doctrina, en la comunión de los unos con los otros, en recordar quién es Jesucristo a través del partimiento del pan y en las oraciones que hacemos uno con los otros. Y si seguimos viendo todo el mobiliario, que no lo voy a tomar ahora en detalle porque lo vamos a ver más adelante cuando se explique uno a uno en especial, ¿no? Porque va a explicar la construcción de cada uno y vamos a sacar más, pero seguramente aquí hay mucho más para sacar de este tabernáculo, porque no hemos visto las barras de adentro, no hemos visto la cortina, todavía no hemos visto el lugar santo y el lugar santísimo, pero vamos a ver cada una de estas cosas que Dios mandó hacer con un detalle específico para mostrarnos a nuestro Señor. Así que, para ir terminando en esta mañana, cuando yo veía todo esto, yo decía, wow, Dios no dejó nada al azar. Dios nos dejó un manual perfecto, al cual no puedo pasar por alto. No puedo pasar por alto lo que Dios me está diciendo en la palabra, cómo tengo que construir mi vida. No puedo pasar por alto de que mi vida, si quiero que sea un templo para Dios, tiene que estar basada en la santidad, que era la plata, y habiendo entrado por la puerta que es Cristo, después de haber aceptado que Él murió por mí en aquel juicio que Dios hizo, donde yo era declarado culpable, pecador, perdido, pero Cristo, mi abogado, intercede por mí y me da la vida eterna porque Él murió por mí. Así que lo que yo pensaba, y tenía 3 desafíos, en forma de pregunta. El primero era, ¿volverás a pasar por alto el manual? ¿O tratarás de construir el templo de Dios que es tu vida, tu cuerpo, todo lo que tú haces, a tu manera o a la manera de Dios, siguiendo las instrucciones? La segunda pregunta es que para poder construir, surgía, ¿no?, esta pregunta, y es, ¿has pasado por la puerta? ¿Has entrado por Cristo para poder estar en el lugar santo? ¿Le has pedido perdón a Cristo por tus pecados, reconociendo de que Él murió por ti y que Él cargó el precio de nuestro pecado y por eso tenemos esto? Y la tercera pregunta es, ¿estás construyendo tu vida en la santidad o en la carnalidad? Porque no hay un punto medio. Hay una lucha hacia la santidad, pero está la lucha, la busco. A veces me puedo equivocar y puedo pecar, pero 1 Juan dice, abogado tengo para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él me perdona, abogado tengo para con el Padre, dice en Timoteo. Dice, si confieso nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarme y limpiarme de toda maldad y volver a construir sobre la santidad. ¿No dice la palabra de Dios que su voluntad es nuestra santificación? Entonces, si he pasado por la puerta, si he sido lavado por la sangre de Cristo y voy a poder ver la magnificencia del cielo, ¿por qué seguir construyendo sobre esta tierra sobre la santidad? ¿Por qué construir sobre los principios de este mundo, sobre los placeres, sobre los gustos, sobre lo que me digan los demás, sobre lo que me dice el Señor? Tengamos cuidado sobre qué construimos. Sobre qué construimos cuando estamos en nuestro trabajo, cuando estamos en el instituto, cuando estamos en nuestra casa, en nuestra vida diaria. Cuando la gente entra a nuestra vida porque le abrimos la puerta de nuestra vida, como si fuera la puerta del velo, pueden ver la imagen de Cristo en cada una de las áreas de nuestra vida, como podemos verla en cada uno de los elementos del tabernáculo. Porque si no es así, es que algo estamos construyendo mal. Así que no pasemos por alto los capítulos que a veces pueden parecer un poco aburridos en la Escritura, sino que usemos material que tenemos, busquemos por qué significaba para el pueblo de Dios cada una de estas cosas, y vas a ver cómo tiene un significado profundo y hermoso para cada uno de nosotros. Construyamos sobre la santidad. Si no has recibido a Cristo, hazlo, pasa por la puerta. Y no descuides el manual de Dios. No hagas como lo hacemos normalmente, que creemos que sabemos cómo armar el mueble,
y termina todo chueco, torcido y siempre hay algo que no funciona. Leamos el manual, vayamos paso a paso como se hace con un manual y construyamos nuestra vida, un templo para Dios, del cual la gente pueda ver la gloria de Dios en nosotros. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque cada una de ellas, Señor, cada palabra nos desafía. Gracias, Señor, porque en cada uno de los elementos que pusiste en el templo reflejan la imagen de Cristo de una u otra forma. Y te pedimos, Señor, que cada una de las cosas que pongas en nuestra vida puedan reflejar a Cristo. Que cualquiera que pase por nuestra vida, que entre a nuestra casa, que entre a nuestra vida, a nuestro hogar, a nuestro entorno, pueda ver a Cristo, Señor, y la gloria tuya del cielo, Señor, reflejada en nosotros. No la podremos mostrar con la excelencia que deberíamos, pero que vea por lo menos un reflejo de tu gloria que haga, Señor, y despierte el deseo de estar contigo. Que le haga creer, Señor, que tú eres un Dios real si aún no cree en ti, porque tú eres un Dios real para nosotros. Y que caminemos en santidad, para reflejarte, para mostrarte, para agradarte, pero sobre todas las cosas, por gratitud a lo que hiciste por nosotros. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Así que bueno, vamos a despedir el culto. Vamos a orar para cerrar el culto. Estoy cerrando aquí las cosas que tengo abiertas. Y luego corto la grabación y podemos quedarnos charlando. No tenemos prisa de irnos para casa hoy porque estamos en casa. Así que vamos a orar y terminamos. Y le voy a pedir a Marcos Inese, que está por ahí, si puede orar para cerrar el culto. Y luego ya corto la grabación. Oramos. Sí, Señor, te damos gracias a Dios porque no eres bueno, Padre, porque tu palabra, Señor, nos ayuda a dirigirnos en nuestra vida, Señor. Padre, que todo lo que aprendamos, Señor, podamos reflejar en este carácter, Señor, que vives con nosotros, Padre. Que podamos, Señor, ser testimonio para aquellas personas que no te conocen, Señor. Que queremos dar gracias, Señor, y que te pedimos que guarde, Señor, nuestra vida, que guarde, Señor, nuestro testimonio, Señor, que podamos caminar contigo siempre, Señor. Que, Señor, que podamos hacerlo de la manera correcta, que podamos, Señor, ir al manual, Señor, que es tu palabra, que podamos, Señor, escuchar tu consejo, tu ayuda, que podamos, Señor, aprovecharnos de esa protección que tú nos das, Señor. Gracias, Señor, porque tú diste también tu vida por nosotros, porque, Señor, sabemos que estamos en buenas manos y que, Señor, contigo nada, Señor, es imposible, Señor. Damos gracias por todo, te pedimos que bendiga, Señor, a cada hermano, Señor, en cada hogar, que bendiga, Señor, a los que tienen que desplazarse a trabajar en ese tiempo de frío, Señor, y que bendiga, Señor, a cada uno de los hermanos también que quizás no pueden conectarse por el tema del Zoom, Señor. Agradecemos por todo y pedimos que cuide, Señor, esta semana todo nuestro camino. Esperamos en Cristo Jesús. Amén.